Buenas noches. Esta es una nueva sesión de la Cátedra Libre Manfredo Kempf Mercado de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra. Lo que hacemos es tratar de aprovechar espacios de carácter público para reflexionar sobre pensadores, autores, obras, ciudadanos que han procurado contribuir gracias a reflexiones varias al mejoramiento de nuestra sociedad. Y por supuesto, la figura de Gary Prado Salmón, independientemente de su faceta militar, justifica que tengamos una experiencia de esta naturaleza. Todas nuestras sesiones son grabadas, aparecen luego en YouTube y Spotify, de manera que estamos hablándole a la inmortalidad probablemente, y de acá a 20 o 30 años habrá gente que esté dispuesta a obtener información a partir de lo que se ha dicho en nuestras sesiones de la Cátedra Libre Manfredo Kempf Mercado. Hemos dividido esta experiencia con la finalidad de conocer, por un lado, aspectos relacionados con la vida de Gary Prado Salmón y, por otra parte, de su obra. Así que, en primer lugar, y agradeciendo la gentileza de Gary Prado Araúz, se tocará ese punto sobre su vida, para lo cual cedo la palabra a quien nos está acompañando de forma virtual, pero con certeza de manera provechosa. Por favor, Gary. Muchas gracias, Enrique. Muy amable. Un saludo a la audiencia. Y voy a hacer esta semblanza de la vida de mi padre, tratando de ser sintético. Nació en Roma, Italia, en 1938, hijo de padres bolivianos. Su padre, el entonces capitán de caballería Julio Prado Montaño, excombatiente de la guerra del Chaco, usaba la escuela de caballería del ejército italiano. Su madre fue Adela Salmón Tapia de Prado, hija del intelectual paceño José Salmón. Retornó con sus padres desde Italia al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Su padre estuvo destinado en La Paz y en 1943, como miembro de la logia militar Razón de Patria, EPA, apoyó el gobierno militar de Roberto Villarroel. Juró como ministro del último gabinete militar del presidente Mártir el 21 de julio de 1946, horas antes de la inmolación del presidente. Dado de baja del ejército, su padre fue confinado a la localidad de Guadalupe, en la provincia Valle Grande de Santa Cruz. Ahí Gary Prado cursó parte de su escuela primaria, luego en Cochabamba y La Paz. En 1951 su padre fue incorporado a las Fuerzas Armadas y destinado a la ciudad de La Paz. El coronel Prado Montaño apoyó la Revolución Nacional de 1952 y a mediados de ese año fue destinado a Londres, Inglaterra, como agregado militar. Allí Gary Augusto cursó sus primeros años de secundaria. Regresó de Londres para incorporarse al Colegio Militar del Ejército Boliviano, recientemente reabierto. Prado Salmón egresó del Colegio Militar Gualberto Villarroel en La Paz en el año 1958 como subteniente de caballería a los 20 años. Su carrera militar lo llevó desde funciones de instructor en los regimientos Ingavi, Toledo, Brown y Manchego, a oficial de planta de la Escuela Militar de Sargentos y del Colegio Militar. Cursó estudios de especialización en las escuelas de las Américas del Ejército de los Estados Unidos en Fort Greely, Panamá, en la Escuela de Aplicación de Armas de Bolivia, la Escuela de Comando y Estado Mayor del Ejército de Brasil y la Escuela de Altos Estudios Nacionales en Bolivia, donde obtuvo su maestría en Desarrollo y Defensa. Comandó el Regimiento Blindado Tarapacá, cantonado en el Alto, y la 8ª División del Ejército con sede en Santa Cruz de la Sierra. Fue jefe de departamentos en la 4ª y 5ª División del Ejército y jefe de departamentos del Comando del Ejército y del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas. Incluyó su carrera militar como jefe de la Delegación de Bolivia ante la Junta Interamericana de Defensa en Washington, Distrito de Columbia, Estados Unidos. El año 1967, cuando surge en Bolivia un grupo guerrillero castrista, le tocó a Prado comandar una compañía de tropas especiales, Rangers, que el 8 de octubre cercó y destruyó al grupo principal de la guerrilla y capturó a su jefe, el argentino-cubano Ernesto Guevara, quien fue ejecutado posteriormente por decisión de las máximas autoridades constitucionales mundiales. Este fue el hecho más notable de impacto internacional de su carrera.
pero él siempre decía que no fue el más importante. En su carrera militar se distinguió por sus calificaciones y por su liderazgo. En 1974, clandestinamente organizó junto a sus camaradas el Estado Mayor Central de la Oficialidad Joven, una estructura militar que buscaba alejar a las Fuerzas Armadas del ejercicio del poder público. Las dictaduras que iniciaron en 1964 con algunos interregnos democráticos habían provocado mucho desgaste, corrupción y trastocamiento de las relaciones de jerarquía militar. Junto a oficiales formados en el Colegio Militar, Alberto Villarroel promovió un pronunciamiento o motín militar, conocido como el Tarapacazo, por el empleo de este regimiento blindado, el nombre de Tarapacá. Dicho motín buscaba conformar un gobierno exclusivamente militar, convocar elecciones generales y replegar a todos los cuadros militares de las funciones públicas en las que muchos estaban a sus labores profesionales. Ese motín fue un fracaso, fueron dados de baja y enviados al exilio. Los líderes de este movimiento volvieron a ingresar al país clandestinamente y siguieron conspirando contra la dictadura de entonces. Nuevamente fueron apresados y confinados a distintos lugares del país, hasta que años después la dictadura decidió reincorporarlos para tenerlos bajo control. En ese periodo se produjeron elecciones fraudulentas, recordemos la de Juan Pereda, y un nuevo golpe de Estado. Designado ministro de Planeamiento y Coordinación del sucesivo gobierno militar del general David Padilla, fue conocido como uno de los principales impulsores del retorno de los militares a sus funciones constitucionales. Continuó su carrera militar luego de esto hasta su promoción a general de división. Ya retirado, asumió militancia en el movimiento de la izquierda revolucionaria de orientación socialdemócrata. Al interior de su partido, promovió la democratización e institucionalización del mismo. Fue electo subjefe departamental de Santa Cruz, el MIR, en 2 ocasiones. En los gobiernos democráticos ejerció las funciones de asesor presidencial, concejal, consejero, embajador ante el Reino Unido de Gran Bretaña y ante los Estados Unidos mexicanos. A su retorno al país, esa última función pública, se dedicó a la cátedra universitaria. Él ya había publicado 2 importantes ensayos, Poder y Fuerzas Armadas en 1984 y La guerrilla inmolada en 1985. Luego publicó Los militares y la Revolución Nacional y otros libros en el campo de la novela y la historia. Su último libro publicado fue una biografía de Armando Bogueros, Con la llegada al poder de Evo Morales en 2006, se inicia un periodo de hostigamiento y persecución política de militantes cívicos, políticos del Oriente, que culmina con una operación de asesinato y terrorismo de Estado, montada para acallar toda oposición. Se acusa al general Gaby Prado de ser asesor militar del grupo terrorista internacional y junto a otros 38 ciudadanos fue sometido a un juicio penal lleno de falsedades, montaje y vulneración de los derechos y garantías procesales. El proceso duró 10 años. Prado Salmón fue cautelado con detención domiciliaria hasta que en 2020, ante la demostración de la totalidad, falsedad del proceso, el nuevo gobierno retiró la acusación particular y lo mismo hizo el Ministerio Público, que llevó al Tribunal de Juicio a sentenciar la absolución de todos los acusados y disponer, por supuesto, la libertad de aquellos que hayan sido juzgados en la misma. En este injusto proceso de motivación política obvia, Prado Salmón ejerció un liderazgo moral para los otros procesados, a los que instaba a no negociar sus principios y mantener incólume su inocencia. En sus rasgos personales se pueden escribir muchas cosas, por supuesto, todas con la mirada subjetiva de un hijo que vio en él a un héroe, a un modelo y muchas veces a un superhombre. Sin embargo, intentando ser objetivo, podría decir que desde joven asumió y vivió de acuerdo a principios y valores que había heredado de su propio padre. Tuvo presente el ejemplo de vida del general Julio Prado Montaño. Además de ser un padre cariñoso,
preocupado siempre por su prole. Es importante decir que su formación militar no lo hizo un hombre rudo ni exigente. En su hogar siempre impuso el amor, la racionalidad y el diálogo. Sus relaciones sociales, no compartir con gente de la que se nutría y a la que podía impactar positivamente. Impulsó desde los 70s, amigos políticos de izquierda, el abandono de la lucha armada y a encontrar unas formas democráticas los caminos para disputar el poder político. En cada espacio institucional, civil o militar o social en el que le ocupó estar, buscaba que la modernidad ingrese, y se dejen de lado las visiones atávicas. Se informaba y además informaba permanentemente sobre los avances y los problemas de la actualidad mundial. Tenía una mirada cosmopolita. Esa vocación se expresó nítidamente en su labor docente, tanto en la Escuela de Altos Estudios Nacionales como en las universidades privadas donde enseñó. Él buscaba inculcar valores democráticos y visiones de modernidad entre sus alumnos. Sabido es que pasó exactamente la mitad de su vida en condición de discapacidad motriz. Esa dificultad no significó para él un límite, por el contrario, la utilizó para ganar notoriedad. Se realizó profesionalmente y políticamente ya estando en dependencia de la señora. Por eso pasaba inadvertido cuando se entablaba el diálogo o se atendía a la cátedra que él impartía. Las aulas universitarias le dieron una motivación muy grande para seguir aportando, lo mismo que las letras. Para concluir, quiero citar una frase que él utilizaba para referirse a su personalidad y a la de sus camaradas militares de sus tiempos. Él decía: nuestro temple tiene de haber sido forjados en el yunque de acero del Colegio Militar. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuando con este espacio dedicado a la vida y obra de Gary Prado Salmón, a continuación tomará la palabra Gustavo Adolfo Navarro, profesor universitario, investigador, autor. Por favor, Gustavo. Buenas noches a todos los presentes, a la familia, a la gente interesada en escuchar algo sobre la vida y obra del general Gary Prado. Agradezco también a Enrique y a la UPSA por esta invitación. Bueno, yo voy a tratar, más que de leer algo, de hacer un comentario e interactuando un poco con ustedes. Yo doy con la obra de Gary Prado a partir de una investigación que estoy haciendo sobre el periodo 1964-1982. Y es a partir de eso que me interiorizo un poco con su carrera militar y también política. Más allá de lo personal, yo dividiría a Gary Prado en tres. Tenemos un Gary Prado militar, político, intelectual, escritor. Creo que esos son tres rasgos que caracterizan parte de su obra y su vida. Bueno, él nació el 15 de noviembre de 1938, hijo del general Julio Prado Montaño, que luchó en la Guerra del Chaco, que fue parte de la logia militar RADEPA, Razón de Patria, que se creó en Paraguay cuando estaban detenidos estos militares combatientes. Llegó a ser edecán del presidente Germán Bush, un hombre muy interesante y ligado al ideario de la Revolución Nacional. En tanto que su madre fue la señora Adela Salmón, nacida en La Paz, con la cual se creó un matrimonio muy interesante, ¿no? De visiones bastante diferentes, pero complementarias. Buena parte de la niñez y la adolescencia del general Gary Prado la vivieron en la región de Valle Grande. José Luis Roca, el intelectual veniano cruceño, señalaba que la gente de los valles cruceños y bolivianos también, obviamente, han sido los más destacados paridores de ideas políticas del siglo pasado. Entonces, la región de los valles tiene algo de especial con respecto a la ideología. ¿En qué sentido?
decía él, porque según este intelectual veniano, decía, ellos piensan el país de manera estratégica por ser un centro geográfico, ¿no? Y si ustedes lo piensan, prácticamente las corrientes ideológicas más importantes del siglo pasado nacieron en los valles. La Falange, el PIR, el POR, el MNR son producto de esa zona precisamente, de pensadores que habitaron esa zona. Sin desmedro también, obviamente, a pensadores de otras latitudes del país, pero algo tienen los valles que hace que la gente piense el país de manera más íntegra y estratégicamente hablando. Bueno, entonces, de alguna manera, Gary Prado ha recibido algo, podríamos decir, de esa visión del mundo que hay en los valles bolivianos. Una vez consolidada la Revolución Nacional, el general Julio Prado es enviado como agregado militar a Gran Bretaña, donde Gary comienza a mostrar aptitudes para la vida militar. Él en la entrevista que le hace Carlos Valverde dice que su padre nunca lo instó a ser un militar, ¿no? Pero sino que casi era algo innato en él esa vocación. O sea, su padre nunca le dijo, vos tenés que ser militar porque yo soy militar, ¿no? Sino que fue una vocación en él. Entonces, poco tiempo después, la familia Prado retornará a Bolivia y Gary Prado formará parte de la primera generación de 180 cadetes que se graduaron del colegio militar, rebautizado con el nombre de Gualberto Villarroel, donde inicia su carrera militar y política, ¿no? Porque justamente se va a venir un periodo dentro de la historia nacional donde los militares van a asumir también un rol político importante. Es importante hablar un poco del contexto del inicio de la carrera de Gary Prado. En primer lugar, tenemos un contexto internacional marcado por la Guerra Fría. En segundo lugar, tenemos un proceso revolucionario triunfante, donde el llamado ejército oligárquico, el ejército que se decía en ese entonces del arroz caminero feudal, fue derrotado por los cuadros de honor del MNR, por los carabineros, las masas y los mineros que se sumaron a esa lucha sangrienta. Una vez derrotado el ejército llamado oligárquico, estas masas querían suprimir al ejército, ¿no? O sea, querían destrozar al ejército y crear milicias armadas como guardianas de la revolución. Sin embargo, esto finalmente no se da. Y si bien se crean milicias, el ejército no se destruye. Y lo único que ocurre es que, podríamos decir, se cierra temporalmente el colegio militar. Según don Guillermo Lora, él dice que si esto no sucede, fue porque la matriz de la revolución era democrático-burguesa y no socialista. Podríamos decir que como alternativa a la no destrucción del ejército o de las Fuerzas Armadas, se crea la célula militar del MNR, con muchos de los militares radepistas y que participaron del gobierno de Villarroel, y se da un proceso que podríamos llamar purga, una purga principalmente ligada a los cadetes, a 350 cadetes que habían participado de la represión de estas masas movilizadas. Entonces, estos 350 cadetes son licenciados y muchos de ellos van a pasar a engrosar las filas de la oposición al MNR. En todo caso, esta no fue una responsabilidad de los cadetes, ¿no? Los cadetes fueron obligados a combatir, siendo que había un pacto de que en cualquier lío político o conflicto los mismos no participaran, al menos militarmente. Entonces, además de eso, se crea el Colegio Militar Gualberto Villarroel, que se supone le iba a dar una connotación diferente a la formación de los cadetes, tanto desde el punto de vista político, social e ideológico, tomando como banderas o como símbolos a Germán Busch y a Gualberto Villarroel y la ideología del nacionalismo.
también hay que recalcar que dentro de este contexto se produce la Revolución Cubana, y la Revolución Cubana genera un cambio, podríamos decir, importante a nivel geopolítico en el continente, donde Estados Unidos se ve impelido a cambiar su estrategia de relación con los países latinoamericanos, creando a partir del presidente Kennedy la Alianza para el Progreso, que de alguna manera viene a reemplazar la política del buen vecino de Roosevelt. Entonces, retornando un poco hacia la historia de la familia Prado, ellos retornan a Bolivia y Gary ingresa al colegio militar, proveniente de Gran Bretaña, donde ya había tenido cierto acercamiento con las Fuerzas Armadas de aquel país. Él con sus... Es un poco graciosa, hay que también reírnos un poco para no estar tal vez tan tristes. Él con sus 1,86 metros de altura, tez blanquecina, dice que le decían el fantasma, ¿no? Entonces el fantasma, y lo molestaban, y era producto de todo tipo de jochas, de maltratos y de travesuras de sus compañeros. Dice que no les quedaban los uniformes, que no sabía marchar porque aquí la marcha era de tipo prusiana. Así que sufrió bastante, podríamos decir, aunque él lo recuerda con humor eso, ¿no? También tuvo que adaptarse a la paz, a todas esas condiciones difíciles, pero terminó volviéndose uno de los mejores cadetes de su generación, graduándose de subteniente en el año 58. Luego de esta etapa, donde ya podríamos decir, él se vuelve todo un hombre, se forma ya como militar del colegio, saliendo como la primera promoción del colegio Gualberto Villarroel. A nivel político empiezan a haber serios problemas dentro del MNR. Por un lado, se fractura el MNR con el Partido Revolucionario Auténtico de Guevara en el año 1960, produciéndose varios conflictos campesinos en el Valle Alto de Cochabamba, donde los jefes militares empiezan a tener mayor protagonismo. Y Gary es también protagonista de ese tipo de situaciones. Obviamente, uno de los principales motivos de esta situación fue el no cumplimiento de Víctor Paz con su palabra de entregarle, podríamos decir, la sucesión presidencial a Guevara. Una vez terminado su mandato del 63, en 1964 pasa lo mismo. Se supone era el turno de Juan Lechino Oquendo, pero Víctor Paz decide prorrogarse en el poder y se pone en contra a toda la izquierda de su partido y a los mineros que abandonan el movimiento nacionalista revolucionario y se radicalizan y propugnan una vía hacia el socialismo, hacia la revolución socialista. Entonces, Víctor Paz queda sin la derecha del partido y sin la izquierda del partido. Entonces, ¿qué hace en ese sentido? Se apoya cada vez más en los militares. Pero uno de ellos, que era Alfredo Bando, ya estaba, podríamos decir, conspirando en su contra, al igual que uno de sus militares más cercanos y apreciados, que fue René Barrientos, a quien llamaba su cadete. Entonces, finalmente se produce el golpe de Estado en 1964, donde los militares Obando y René Barrientos derrocan a un Víctor Paz que queda totalmente solo sin que ninguna fuerza política lo defienda. Obviamente, no solamente esto se trató de un movimiento militar, sino que políticos de izquierda, de derecha, de centros estaban a favor de esta asonada militar. Y Víctor Paz tuvo que partir al exilio. A partir de aquel momento, podríamos decir, los militares en Bolivia se transforman también en lo que Guillermo Bedregal llaman un partido político armado. Así él lo califica, ¿no? A partir de 1964 se transforman en un partido político armado. Y entonces prácticamente era inevitable que la mayor parte de los militares que formaban parte del gobierno
se empiezan a implicar en cuestiones políticas. Más allá de eso, se empieza también a perfilar un conflicto entre el general Barrientos y el general Obando por la disputa del poder. Gary obviamente tenía predilección por Obando, que se perfilaba como el real continuador de la Revolución Nacional y una política acorde a sus lineamientos. Luego de la extraña muerte antes de la extraña muerte de Barrientos, ya en el año 1967, cuando se sucede la cuestión de la guerrilla guevarista en Bolivia, en el mes de mayo, Gary Prado empieza a participar de los ejercicios de preparación para combate contra insurgencia que se estaban llevando a cabo en la localidad o en el ex ingenio La Esperanza. Había algunos capacitadores estadounidenses que ya tenían experiencia en combate contra insurgencia, principalmente en Indochina. Entonces se empiezan a preparar durante 3 meses los Rangers bolivianos. Sin embargo, hay que mencionar, esto es importante, ya la guerrilla venía bastante diezmada y debilitada antes de que estos Rangers se pongan en acción. Una vez los Rangers son llegados a la zona de Valle Grande, aquí hay una anécdota muy interesante con respecto a Gary, que no la dice él en su libro, pero la considero importante. Ni bien llegan, dice, los Rangers a la zona de Valle Grande, el coronel que estaba a cargo de la zona de operaciones, el coronel Centeno Anaya, comandante de la 8ª División, requiere los servicios de la compañía Tigres, que estaba a la cabeza del capitán Celso Torrelio Villa, que llegó a ser presidente de Bolivia, ¿no?, en 1982. Sin embargo, Torrelio Villa pretexta cansancio de la tropa porque recién había llegado desde Santa Cruz. Entonces, en ese preciso momento, el capitán Gary Prado se brinda argumentando que su tropa, que había hecho exactamente el mismo viaje, estaba en perfectas condiciones para marchar en busca de los guerrilleros. Entonces, ante esta muestra de carácter, el comandante Centeno Anaya cambia de orden y el capitán Prado, con sus 164 Pumas, se lanzan a la búsqueda del Che y los hombres que le restaban. Entonces, ahí hay una decisión de él muy importante que va a marcar su vida, ¿no? Pero habla también del arrojo que tuvo en ese momento. Sin desmerecer a los combatientes que participaron en dicho hecho, no consideraría a la derrota de la guerrilla como una gran victoria militar, ¿no? Pero a mi parecer, si bien esto marca la vida de Gary y lo hace archiconocido, podríamos decir, a nivel internacional, no creo que sea lo más importante que él haya hecho en su vida. Sin embargo, sobre este hecho, él escribe 3 libros: Cómo capturé al Che, La guerrilla inmolada, y una novela donde habla de los sobrevivientes al otro lado del puente. Libros que son escritos con objetividad y respeto hacia los derrotados, que han sido fuentes obligadas para quienes han investigado el tema. Se dice que los 3 mayores expertos de la guerrilla del Che en Bolivia son Gary Prado, Carlos Soria Galvarro y Humberto Vázquez Viañas, ¿no? Son los que más han escrito sobre la guerrilla y las fuentes más consultadas. Además, es importante decir que con respecto a la guerrilla, Gary, a lo largo de su vida, ha realizado, cientos de entrevistas, yo creo. Ha recibido a gente de izquierda, de derecha, cubanos, de todas partes del mundo, y siempre muy presto a dialogar, a hablar sobre este hecho. Porque sabe de la importancia, siempre supo de la importancia de escribir y, podríamos decir, de aportar a la historia. Ya en 1971, después de la nebulosa muerte de Barrientos,
Hay autores que plantean que ha sido un atentado. En 1971, poquito antes de el golpe de Hugo Banzer Suárez, le toca ser partícipe de una situación dramática que se da durante el gobierno de Torres. Entonces, se produce, podríamos decir, el golpe de Estado el 19 de agosto de 1971, donde, podríamos decir, miembros de la Falange se alzan en armas y toman el edificio de la Gabriel René Moreno y la sede de los Fabriles. Justamente al día siguiente se estaba haciendo un festejo y un miembro del ELN pone una bomba, una pequeña bomba, donde mucha gente queda herida, y eso desencadena una masacre de la gente que estaba detenida en la Gabriel René Moreno, ¿no? Entonces, algunos sobrevivientes de este hecho fueron trasladados al edificio de la policía, y lo que me han contado los sobrevivientes de este hecho es que los iban a rematar en aquel lugar, pero justo llegó Gary Prado, proveniente con toda la guarnición de Robore. Entonces él llegó en ese momento y puso un alto para que se frene ese, podríamos decir, ese frenesí mortal y bueno, y ayudó a salvar la vida de muchas personas en ese momento. Esto es algo que muy pocas personas conocen, pero bueno, los propios sobrevivientes me lo han relatado. Entonces ahí se calmaron los ánimos y se resguardó la vida de esa gente. Por alguna razón que tiene que ver seguramente, que tenía que ver con su carácter y su forma de ser, de alguna manera a Gary en muchas ocasiones de su carrera política y militar le va a tocar quedar entre fuego cruzado, ¿no? O sea, él siempre tuvo un rol mediador y muchas veces le tocó poner paño frío entre fuegos cruzados, entre la izquierda y la derecha, entre el Estado y la región, entre las distintas tendencias militares que había dentro de las Fuerzas Armadas, pero él siempre con un rol centrista, yo lo llamaría, moviéndose para encontrar salidas, ¿no? Y esto es importante decir, ¿no? Generalmente la historia es poco grata con la gente que es mediadora, con la gente que no toma partido por los extremos. La historia se deleita con los extremos, con los revolucionarios, con los sanguinarios, ¿no? O sea, pero el rol mediador que cumplen personas en la historia es muy importante, porque muchas veces eso salva vidas, entre otras cosas, y resuelve conflictos. Ya en 1974, siendo comandante del regimiento motorizado Tarapacá, junto a los oficiales de su generación, hay que aquí poner algo de contexto. El general Banzer no cumple con su palabra de reencauzar el proceso democrático. Estamos hablando de mediados de los 70. No cumple su palabra y echa del gobierno a los MNRistas y a los falangistas. Entonces, Gary Prado, con los llamados militares generacionales, que eran militares institucionalistas, intentan derrocar a Banzer para llamar a elecciones, pero no reciben el apoyo necesario, ¿no? Y Gary en ese momento estaba de comandante del regimiento Tarapacá, por lo cual es exiliado hacia el norte de Bolivia, según su propio testimonio, en una propiedad que correspondía a Ramón Darío Gutiérrez, hasta que hubo una amnistía donde de alguna manera pudo reincorporarse nuevamente a la vida castrense y política. Ya en el año
entre el periodo 1978-1979, en el gobierno del general David Padilla Arancibia, que es también un gobierno de transición, Gary aquí tiene un interesante aporte porque es uno de los puntales, podríamos decir, del proceso democrático, y en este interinato se propone por primera vez la papeleta a color para votar. Y podríamos decir que uno de los conflictos que se suscitaron y que casi entorpece la elección es que Hernán Siles y Víctor Paz se estaban peleando por la papeleta color rosado, ¿no? Entonces finalmente Hernán se queda con una papeleta naranja con el símbolo de la hoz y el martillo, ¿no?, en su partido, la UDP, y bueno, Víctor Paz se queda con el signo de la victoria y la papeleta rosada. Bueno, en esa se odiaban, ¿no? O sea, Víctor Paz y Siles se odiaban, y bueno, Gary estuvo ahí, podríamos decir, mediando entre los dos, junto a Raúl López, Olvis Arias, Rolando Saravia, que eran algunos de los militares generacionales. Entonces se devuelve al país el orden democrático, pero nuevamente acontece un golpe militar, y todos estos militares que apoyaron al gobierno de David Padilla Arancibia apoyan a Guevara Arce en su interinato frente al golpe absurdo lanzado por Natush Bosch en el famoso golpe de Todos Santos. También cabe recalcar que en aquel periodo Gary Prado sostenía diálogos muy cercanos con la militancia del MNR y por sobre todo con el recientemente creado MIR, ¿no? O sea, hablaba Gary con los miristas y con los MNRistas. Bueno, también parte de sus hermanos fueron, Julio Prado fue un importante, su hermano Julio fue un importante miembro del MNR aquí en Santa Cruz, al igual que su hermana. Entonces tenía muy buenas conexiones con estos sectores. Posteriormente, ya en la dictadura de García Meza, en 1981, él es nombrado como comandante de la 8ª División. Ustedes saben que, bueno, aquella época el país estaba sumido en el caos. Lo que él me comentó cuando lo entrevisté al respecto fue que tuvo que cerrar un montón de fábricas de droga, de lugares donde se estaba produciendo cocaína. O sea, era una locura lo que se estaba viviendo a nivel nacional. Y justamente fue nombrado comandante de la 8ª División, cuando un año antes se había denunciado que en la misma 8ª División se estaba procesando drogas, ¿no? Esa fue la denuncia que hizo el padre Espinal justamente en su seminario, con fotos incluidas por si acaso. Entonces el país está infestado por este problema de narcotráfico y la corrupción. Totalmente la institucionalidad rota. Entonces le tocó una tarea bastante difícil. Justamente cuando se desempeñaba en estas labores se produce la alocada toma del campo petrolero Tita, realizada por un grupo de Falange a la cabeza de Carlos Valverde Barberí, cuyo fin principal era, según lo que dice el propio Carlos Valverde, era debilitar al gobierno de García Meza y forzarlo a renunciar. Se habían puesto dinamitas, explosivos, ¿no?, en el campo petrolero. O sea, era una situación bastante peligrosa. Entonces ahí que como comandante de la 8ª División le toca participar a Gary y bueno, y lamentablemente sucede esa situación donde ya ha tomado el campo petrolero, porque el campo petrolero ya estaba tomado por la 8ª División, ya estaban rendidos los subversivos, por así llamarlos. Habían quedado en un acuerdo que ellos iban a ser llevados a la frontera con Paraguay, ¿no? Ese fue el acuerdo para que depusieran las armas. Y sin embargo sucede ese hecho que es un hecho sobre el cual Gary nunca quiso ahondar, ¿no? Pero que obviamente eso no fue casualidad lo que ocurría ahí, ¿no? Pero no, creo que no es un momento ahora para hablar de eso, pero no fue casualidad lo que ocurrió, ni fue un accidente, ¿no? Por el momento eso podríamos decir.
¿Por qué afirmamos esto? Porque Gary Prado se perfilaba como uno de los militares que iba a cumplir un rol como el que cumplió Vildoso al entregar el país a la democracia nuevamente. De alguna manera también lo hizo, ¿no? También lo hizo. Pero muy seguramente iba a tener un rol aún más importante si no ocurría ese hecho, en el cual él perdió la movilidad de las piernas. Y quiero relatar cómo él lo cuenta, con un poco de humor negro, dice, ¿no? Y su último capítulo dice, todo irá sobre ruedas, dice, ¿no? Refiriéndose a este hecho, o sea, con humor negro, ¿no? Se lo toma como debe ser también esa circunstancia, ¿no? Porque si uno se pone más dramático, se hunde más. Él dice de esta manera porque él se caracteriza como un hombre muy activo, que jugaba a la pelota, montaba a caballo, iba de un lado para otro, dice. Todo esto pareció venirse abajo. Estas son palabras textuales. Me hallé de pronto con una grave limitación física que seguramente pondría fin a mi carrera y a cualquier aspiración futura. Negros pensamientos empezaron a rondar mi mente y empecé a perder el interés por todo lo que me rodeaba. En mis primeros días de rehabilitación había observado que algunos pacientes estacionaban sus sillas de ruedas en lugares aislados y se quedaban horas enteras sin mover un músculo, sin hacer nada. Pensé que seguramente eran casos de derrame cerebral o alguna otra dolencia que los inmovilizaba. Un día caí en cuenta que me había pasado 3 horas en esa misma actitud, parqueado frente a una pared, sin pensar en nada, prácticamente en calidad de vegetal. Fue como recibir un choque eléctrico. Comprendí que si me dejaba llevar por el desaliento y la amargura, mi existencia no tendría sentido y me debía a mí mismo, a mis hijos, a todos los que me tenían afecto por mí, el intentar por lo menos salir adelante, hacer que lo que me quede de vida tenga valor. Y bueno, y a partir de ese momento no paró, ¿no? O sea, se enganchó y ahí no paró, ¿no? Y obviamente lo que vino también tuvo mucho valor. Y justamente creo que esto, lo que viene, es lo más importante de su obra, de su vida. Podríamos decir que él, una vez recuperado el orden constitucional a la cabeza de Hernán Siles Suazo y Jaime Paz Zamora, se convirtió en uno de los principales defensores del proceso de democratización dentro de las Fuerzas Armadas, cuyo sector duro conspiraba para derrocar al gobierno de la UDP, junto a sectores del MNR y ADN. O sea que una vez ya recuperada la democracia, todavía habían sectores de las Fuerzas Armadas y políticos que todavía conspiraban contra el gobierno. Entonces, él fue, podríamos decir, dentro de las Fuerzas Armadas, un factor muy importante de contención de estos sectores. Por otra parte, también Gary Prado fue un mediador muy importante en ese periodo de tiempo entre las exigencias del Comité Cívico y el gobierno de Siles, que tenían una enemistad terrible, tremenda. Entonces, él le tocó también lidiar entre los cívicos locales, los falangistas locales y el gobierno de Siles y la izquierda. Situación complicadísima también, ¿no? Entonces se produjeron serias tensiones. Hay una cita que lamentablemente me lo olvidé del libro del entonces prefecto Marcelo Velarde, donde dice que el rol jugado por Gary Prado en ese momento fue muy importante, fundamental para Siles y para que no se produzca un enfrentamiento armado entre la región y el Estado central. Eso lo dice el entonces prefecto, ya fallecido también, Marcelo Velarde, que era del MNR. Entonces también fue importante su participación, no solo en ese proceso de, podríamos decir, mediación, sino también junto a Óscar Barberí y Marcelo Velarde, en la recuperación de las elecciones, ¿no? De las elecciones tanto para alcalde como también para prefecto. Podríamos decir que de toda su obra, a mi gusto, este es su libro más importante, Poder y Fuerzas Armadas, publicado en 1985. Es sin duda su mejor libro y está entre los 5 mejores libros del proceso que acabamos de trabajar, ¿no? Junto con La Revolución en las Venas de Dunkerley, creo que es uno de los mejores libros que
que se puede leer sobre el proceso. También justamente escribió un libro relacionado con este proceso tumultuoso. Han secuestrado al presidente en 1990, que habla del secuestro de Siles, promovido por militares y políticos con los cuales tuvo que lidiar también nuevamente. Y un anecdotario muy personal intitulado Defendete Gary Prado. El título Defendete Gary Prado hace alusión a cómo lo molestaban sus compañeros en el colegio militar. Completó sus 30 años de servicio en 1988, pasando a reserva activa, y en 1989 sirvió como asesor presidencial en el gobierno de Jaime Paz y posteriormente como embajador en Gran Bretaña e Irlanda. También fue candidato a concejal por el MIR en Santa Cruz. A principios del nuevo milenio escribió otro libro interesante sobre las Fuerzas Armadas y la Revolución Nacional, que yo lo consideraría su segundo mejor libro. Y en el año 2020 presentó una historia novelada de Bolivia de 3 tomos intitulada Los Fajardos. Y justamente al año siguiente un libro biográfico sobre Ormando Bacadíes. Y he visto en la feria que la familia está siguiendo con su legado, ¿no? Porque fue un gran animador estos últimos años de la feria del libro. Y eso es importante. ¿Qué más hizo? Hizo muchas cosas. Participó de la Cooperativa Cruceña de Cultura, del CEDURE, fue docente universitario. Y como digo, siempre estuvo presto a colaborar con todo tipo de persona que quisiera consultar con él. Comentando un poco con Fernando, me dice que estaba elaborando su autobiografía, ¿no? Estaba, según Fernando me ha dicho, un 70-80% más o menos. Así que hay que ver si se puede terminar. Yo creo que merecería la pena terminarla. Me parece un buen documento y lamentablemente quedó a medias, pero ha dejado todo un legado literario muy importante que hay que ponderar y valorar. Lo único que le puedo criticar a Gary Prado tal vez es que era muy cuidadoso para hablar de sus camaradas de armas y de las Fuerzas Armadas, ¿no? Muy cuidadoso. Costaba mucho sacarle algo, porque uno como historiador quiere buscarle, ¿no? Por un costado, entrarle para que diga tal vez alguna cosa, ¿no? Fuera de lo común, pero cuidaba mucho de sus camaradas y de las Fuerzas Armadas, a pesar de que muchas veces no le jugaron una buena pasada, ¿no? Pero fue muy cuidadoso con eso. Y bueno, lo importante es que terminó saliendo airoso de toda esta cuestión que sucedió con el MAS, que no quiero ahondar en eso porque no lo pudieron derrotar, podríamos decir, así como no lo derrotó su invalidez y siguió adelante. Y bueno, creo que ha dejado su marca en la historia, en la política, dentro de las Fuerzas Armadas, en un periodo que fue dificultoso. Y sus obras estarán ahí para consultarlas, ¿no? Entonces, bueno, eso sería todo. Pero hay que pensar siempre, digo, como dije hace un rato, que los mediadores, la gente de centro que a veces puede lidiar entre los conflictos es muy importante y a veces la historia es poco grata con ellos, ¿no? Entonces, Gary fue alguien que casi siempre ocupó ese lugar y a veces tuvo que pagar las consecuencias por ello. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Si es que alguien quiere tomar la palabra para quizás subrayar alguna otra dimensión o aporte que se hubiese dejado de lado, o alguna pregunta quizás, arquitecto. Hay un tema, buenas noches, hay un tema interesante y es el apoyo que pudimos tener de Gary cuando se creaba la Corporación de Desarrollo. Por suerte, él era ministro de Planificación y la corporación tenía una relación directa con el Ministerio de Planificación. Y él fue el que apoyó a este grupo de jóvenes que estaba asumiendo un nuevo planteamiento para la región. Y debo decir que no tenía el apoyo de los grupos tradicionales cruceños, que veían que estaban perdiendo poder con esta corporación en manos de gente joven que había estudiado afuera, que había hecho becas, se sentían muy incómodos
y nos hicieron la guerra. Entonces, por suerte tuvimos el apoyo del Ministerio de Planificación, que en varias oportunidades estuvo en Santa Cruz, conversó con el Comité Pro Santa Cruz, conversó con la Cámara de Industria y Comercio y nos colaboró muchísimo en ese proceso en el que estábamos involucrados y que nos faltaba fuerza, ¿no? Eso quería complementar un poco. Habla de esa visión que yo siempre digo, ¿no? Esa visión estratégica del hombre de valle, de hombre centro, con una visión de país importante, ¿no? Y sí, fue fundamental en ese proceso, totalmente. ¿No por demás? Bueno, hay mucho, creo, por decir por él, ¿no? Por el general Gary, de cómo ha marcado él y de la historia, en cómo su proceso en esa transición de la recuperación de la democracia también, ¿no? De las acciones que lleva a cabo y la forma en cómo trata de converger a un país que era en una etapa muy convulsiva, ¿no? Y posteriormente, ya en este siglo XXI, cuando igual hay una situación delicada, la afronta con una templanza que es un ejemplo para muchos de los que los rodean en su entorno, ¿no? Estudiantes, amigos políticos y sociedad civil en su conjunto, ¿no? Ese legado o ese espíritu yo creo que es lo que se va a transmitir a lo largo del tiempo, ¿no? Y es lo que va quedando en cada uno de sus estudiantes, en cada uno de sus amigos, cada persona que lo conoció. Y de ese modo es la forma de ser trascendente, ¿no? Bueno, gracias. Algo que no se ha dicho, una cultura enciclopédica realmente. Yo a veces descubrí alguna novedad, alguna cosa, ¿no? El Imperio Otomano, Gary, que para mí era un gran descubrimiento. Sí, decía, y comenzaba a hablar del Imperio Otomano y conocía todos los detalles, ¿no? Otro día yo llegaba con lo que pensaba que era una gran idea, ¿no? Que si yo, Gary, el Tigris y el Éufrates está en la zona de Irak, ¿no? Claro, ahí se desarrolló esta civilización. O sea, conocía realmente todo. Señora María del Carmen, no sé si quiere decirnos algo, porque está siendo grabado esto, entonces. Bien, algo que yo pondero de mi esposo es la capacidad que él tenía para reinsertarse en los avances naturales del mundo. Recuerdo cómo entró a la época de la computadora, por ejemplo, y cómo la sabía utilizar. Yo lo miraba y decía, no vamos a hacer algún curso de computación, no, es la curiosidad, decía, o sea, tenía algo adentro, siempre la investigación, y no solo para tener conocimientos él propio, porque la etapa de la enseñanza en la universidad, él quería estar acompañando en ese progreso que también mostraban los jóvenes. Decía, soy el abuelo, pero que estoy al nivel de ellos en conocimiento. El abuelo porque era canoso. Entonces yo pondero mucho eso, que es el resultado de lo que dice Fernando, que cuando él llegaba con algo novedoso ya él lo había visto y se había interiorizado. Entonces no había nunca un obstáculo con relación a los conocimientos para poder enseñar al resto. Ese es el legado que ha dejado a sus hijos y a sus nietos, sobre todo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias también a Gary Prado, que ha estado a distancia acompañándonos. Gracias, Gary, por estar sumándose a esta sesión especial sobre su papá. Y, por supuesto, a Gustavo Adolfo Navarro, quien nos ha ayudado a entender diferentes aspectos de su vida y obra. Hay un filósofo español, Julián Marías, que dice que nosotros no podemos elegir dos cosas. Primero, la vocación y segundo, las circunstancias. Hay gente que huye a su vocación porque a veces es difícil, no siempre el llamado es a enriquecerse desde el punto de vista económico, puede haber otro tipo de llamados. Hay personas que asumen esa vocación y es más, que la disfrutan cuando es múltiple, que en este caso tenemos a alguien que contaba con más de una faceta. Y por otro lado, hay algo que no escogemos, que es la circunstancia o contexto en el cual hemos nacido, porque estamos en una época que no elegimos y en principio en un lugar
que hemos sido depositados. Después uno puede abandonar el país donde ha nacido. Pero hay quienes asumen la carga de afrontar esa realidad en la cual han sido colocados por el destino. Y me parece que el general Prado asume la vocación, la explota en sus distintas dimensiones y por otro lado también carga con el peso del ciudadano responsable de tratar de hacer algo en pro de la mejora de esa realidad. Es una reflexión que puede servir también para tratar de medir su esplendor en las distintas dimensiones. Muchas gracias.